A continuación, Comunidad Mujer Virtuosa. Mujeres valientes son incontables, pero tú las superas a todas. Comunidad Mujer Virtuosa de la Parroquia Santa María, Zona 17, presenta su programa, Mujer de carácter más preciosa que una perla. Hola, hola, qué alegre y qué bendición estar nuevamente compartiendo este programa. Esperamos que sea de bendición para cada uno de ustedes y que también podamos compartirlo cuando tengamos esa oportunidad para poder nosotros también ser parte de ese llamado a la evangelización y poder llevar a las personas una palabra de aliento, una palabra de esperanza, a veces en medio de situaciones muy difíciles, cuando uno más necesita de que alguien le comparta muchas veces un mensaje y a veces no tenemos como el valor de hablarles sobre lo que quisiéramos, pero qué bueno es poder compartir con ellos un programa, un video o un mensaje para que la persona también pueda recibir de parte del Señor y nos use a nosotros como instrumentos. Así que si tú tienes a alguien a quien puedas compartir este programa, pues muchas gracias. También gracias a Canal Jesús TV, también si la puedes invitar a que pueda sintonizar el canal para ver el programa, pues es una bendición nuestro canal católico, Canal Jesús TV. Así que el día de hoy pues vamos a hablar sobre un tema muy bonito que pues nos puede cambiar la vida. Y el tema es la hija predilecta. O sea, cuando hablamos de la hija predilecta, pues vamos a decir también el hijo predilecto. Porque Dios no solo hizo mujer, sino que también hizo varón. De hecho, primero formó al hombre y después a la mujer. Y los hizo planeados, no los hizo así como que se me ocurre, pues voy a formar al hombre y a ver qué sale. No, Dios tenía un propósito y un proyecto para cada uno de nosotros. Así como lo tuvo con Adán y lo tuvo con Eva, así lo sigue teniendo con cada uno de nosotros, con cada bebé que viene al mundo. Dios tiene un propósito y tiene un plan perfecto. No somos casualidad, no somos porque al azar, porque muchas veces se dice es que se coló. No es que nos hayamos colado, es que ya en el plan de Dios estaba que nosotros íbamos a ser parte de este mundo y que íbamos a tener un propósito. Así que con ese pensamiento iniciamos este programa para estar conscientes y seguros de que tú y yo no somos casualidad. Somos un proyecto de Dios y por lo tanto yo me siento feliz, me siento orgullosa, me siento satisfecha de ser formada por Dios. Y cuando decimos que soy la predilecta o el predilecto es porque yo soy única, yo soy especial. No importa la estatura, las medidas, el color, no importa nada de eso. Lo que importa es que Dios a mí me planeó. Dios me formó y me conocía, dice la palabra, desde el seno de mi madre. Si empezamos a analizar por qué nosotros somos especiales, es porque Dios nos tenía pensados a ti y a mí. Si nosotros no analizamos esta parte, podríamos nosotros ver o caer en determinado momento en que yo no soy especial porque
pues a mí la vida no me ha ayudado en muchas cosas. Y vemos cuántas personas pues están por ahí con una situación de autoestima por los suelos, de aceptar lo que sea, muchas veces malos tratos, malas condiciones a nivel personal, que se permite que se te trate como una basura muchas veces, porque no se sabe, no se tiene el concepto de quiénes somos. Pero el día de hoy el Señor quiere que tú y yo empecemos sabiendo que somos planeados y somos proyecto de Dios. Por lo tanto, somos predilectos, porque tú no eres igual que otra persona. Yo no soy igual que nadie. Todos tenemos rasgos diferentes, tenemos virtudes diferentes, tenemos un aspecto físico diferente, tenemos pensamientos diferentes, tenemos comportamientos diferentes. Entonces, tú y yo somos únicos. Somos hechos con amor y con propósito. Y fíjense que dice la palabra del Señor en Jeremías 1:5. Dice, vamos a leer del 5. Antes de formarte en el seno de tu madre, ya te conocía. Antes de que nacieras, yo te consagré y te destiné ser profeta de las naciones. Palabra de Dios. Este es un tema en el que nosotros podríamos extendernos de muchas maneras. Y si analizamos realmente por qué el Señor nos conocía desde el vientre de nuestra madre, y que más adelante dice que Él nos consagró a cada uno para ser profeta de las naciones. Esta promesa es personal. Tal vez no precisamente tú te vas a decir, es que yo no soy profeta, pero te consagró a ser lo que eres y a que te sientas feliz con lo que eres y te sientas pleno o plena con esa misión que Dios te ha encomendado. Cuando nosotros aceptamos nuestra misión, somos personas felices, somos personas plenas, porque sabemos que lo que estamos haciendo es parte de ese proyecto de Dios hacia nuestra vida. Pero cuando no conocemos, no sabemos que somos planeados y que somos un proyecto de Dios hermoso, pues de ahí viene la desgracia del mundo. Podríamos hablar de tantas situaciones difíciles que están ocurriendo en el mundo porque las personas no saben que son exclusivas, que son planeadas por Dios y que cada una tiene una misión. No habría tanta confusión de decir, bueno, ¿y para qué seré buena yo? ¿Para qué seré bueno? Es que yo creo que no tengo ningún don, ningún talento. Y nosotros nos encontramos con esas respuestas constantemente dentro de la evangelización, fíjense. Que cuando hacemos, por ejemplo, un retiro, un evento, y hay una dinámica, unos talleres, y en ellas está que cada uno escriba, por ejemplo, los talentos y las cualidades que tiene, y mire, no encuentran. Yo solo 2 encontré. La verdad es que yo no sé ni para qué soy buena o soy bueno. Eso es precisamente porque cuando nosotros no sabemos o no hemos recibido esa palabra de que Dios quiere hablarnos diciéndonos que somos especiales, que somos únicos. Si nosotros entendemos que somos especiales, nosotros vamos a saber que merecemos lo mejor. Y si sabemos que merecemos lo mejor, no vamos a mendigar amor, por ejemplo. ¿Cuántas veces podemos observar allá afuera historias de mujeres que pues aceptan lo que sea, u hombres que aceptan lo que sea, malos tratos, insultos, rechazos,
desprecios, porque se sienten que no son merecedores de lo mejor. Posiblemente pues todos hemos cometido errores, y eso a nosotros nos debilita porque nos hace pensar que como se cometió tal o cual error, pues no podemos nosotros levantarnos. En una oportunidad, una persona llegaba a pedirme consejo, a pedirme orientación, pero esa persona en el lugar donde nos encontramos iba llorando amargamente. Y yo le digo, pues, ¿qué te pasó? Es que soy lo peor, me dijo. Soy lo peor. Yo contribuí a que mi hogar se destruyera. Y entonces a mí me dio tanto pesar y le digo, bueno, pues no pienses así porque tú eres un hijo de Dios. Tú eres una persona a la que Dios creó con amor, pero no eres perfecto y posiblemente cometiste errores. Y entonces la persona empezamos a analizar de por qué él sentía que había destruido su hogar. Y entonces empieza a contarme de que todas las situaciones que vivían como familia, y realmente él era producto de lo que estaba viviendo en su hogar. Era producto de una serie de cuestiones que le habían dañado completamente su autoestima, le habían dañado su valor como persona. Y entonces una persona, cuando se siente lastimada y dañada interiormente, pues muchas veces comete errores o toma decisiones equivocadas. Entonces no siempre nosotros somos producto de malas decisiones por nuestra cuenta, sino que a veces hay relaciones o situaciones que se es producto de lo que se vive en una familia. Así que cuando nosotros nos hablamos de ser predilectos, es sentir que valemos. Yo recuerdo hace muchos años cuando yo estaba pasando por una situación muy difícil a nivel matrimonial, a nivel familiar. Y entonces yo me sentía como culpable de muchas cosas que pasaban. Y entonces yo aceptaba muchas cosas como lo que era insultos, malos tratos, señalamientos, rechazos. Y yo pensaba que me lo merecía. Porque yo decía, es que yo soy culpable porque tal vez yo hice esto, yo hice el otro, yo hice el otro, yo hice el otro. Pero yo no sabía que realmente para Dios nosotros somos personas hechas con amor y con propósito. Y que había cometido tal vez errores o los cometía en mi comportamiento, en mis actitudes. Pero eso no me calificaba como una persona que no merecía realmente tener una oportunidad de poder recibir amor, recibir cariño. Y me recuerdo que en una charla como esta, yo entendí que yo era formada con amor y con propósito. Y que yo era una hija predilecta de Dios. Y que por lo tanto merecía yo ser tratada con amor, con respeto. Y sobre todo, ser considerada hija de Dios. Y entonces esa parte cambió mi vida. Porque vamos nosotros dándonos cuenta que no es porque nosotros cometamos un error, ya no tenemos derecho a restaurar nuestra vida, a levantarnos. Yo no sé por qué situaciones has pasado tú, en la que te has sentido como que no vales, como que tienes
la culpa de muchas cosas y que las personas tienen derecho a poderte hacer sentir como que no mereces lo mejor. Algo muy importante es que nosotros no somos creados por casualidad. Venimos con una misión y con un propósito. Y cuando se pierde el sentido de la vida, se buscan salidas equivocadas. Cuando una persona pierde ese sentido de su vida, ese propósito de tener una vida plena, busca salidas equivocadas. Busca salidas como por ejemplo el alcohol, las drogas. Una persona puede desahogarse en un adulterio, en un negocio que lo va a llevar a la perdición. En fin, podemos pensar en una infinidad de situaciones que la persona toma la decisión de hacer algo porque se siente indigna de tener una vida nueva. Algo muy importante es que nosotros vemos personas o nosotros en algún momento tomamos horizontes equivocados, cuando Dios ya tiene el camino marcado para nosotros y para que seamos personas plenas, seamos personas felices, seamos personas que realmente aún en medio de nuestros defectos, de nuestras debilidades, de nuestros errores, de nuestro pecado, Dios es misericordioso y nos da una oportunidad nueva de levantarnos y hacernos sentir que somos sus predilectos. Nosotros también vivimos muchas veces como huérfanos, en el que pensamos de que nadie nos ama y de que somos como un huérfano que no tiene mamá ni papá y que pues él tiene que estar expuesto a que si se puede pues él va a sobrevivir o va a comer o va a recibir algo, porque no tiene quien lo proteja, quien lo ayude, quien lo motive a seguir adelante, a vivir. Y muchas veces nosotros podemos caer o en algún momento caímos en el que nos sentimos como personas, como hijos sin papá, o como decía Jesús, como ovejas sin pastor. Cuando nosotros encontramos el propósito en nuestra vida, pues nos sentimos amados por Dios. Les comentaba yo esa charla que a mí me impactó, porque a través de ese encuentro con el Señor, a través de ese día, yo me pude dar cuenta que yo merecía lo mejor, que merecía ser amada, que merecía ser respetada. Y entonces mi vida se enfocó hacia vivirla de otra manera. Algo muy importante es que nosotros encontremos un sentido por la vida, que nosotros busquemos en nuestro entorno. Muchas veces una persona tiene alrededor, tiene familia, tiene trabajo, tiene una casa, pero su vida está completamente desubicada o desorientada, porque hay algo en el interior que le hace falta, y es sentirse amada por Dios. Es que cuando nos sentimos amados por Dios, nuestra vida se transforma, se los prometo que se transforma, porque tú te sientes tan lleno del amor de Dios que ninguna otra cosa va a poder compararse con lo que Dios te da. Cuando nosotros nos sentimos protegidos por Dios, sabemos que nada nos va a faltar. Hace un momento platicaba yo con una persona muy especial para mí y le contaba que yo en la pandemia descubrí que yo no necesito vivir en un afán, en una angustia, porque yo sé que tengo un Padre bueno que nunca me abandonó y siempre me proveyó y me sigue proveyendo. Y pude descubrir que posiblemente yo por mucho tiempo, pero también por mucha necesidad, yo me afanaba demasiado por conseguir o alcanzar metas.
Pero a través de la pandemia el Señor me mostró que su propósito para mí, como hija, como su predilecta, es que yo viva bien y que viva conociendo y sabiendo que Él está conmigo, que tiene un propósito y que nunca me va a abandonar y que en los momentos difíciles ahí va a estar conmigo y que en la provisión va a estar conmigo y que en los proyectos que yo haga va a estar conmigo. Y así es como uno va descubriendo que el sentirse pleno, el sentirse único, el sentirse hijo de Dios, nos hace sentir ya no como huérfanos, sino que como hijos e hijas, que tenemos un papá que nos lo da todo. Y un papá que nos aconseja, que nos orienta, y un papá que no nos va a dejar caer ahí en el abismo, porque lo tenemos a Él. Y porque Él desde antes, como decía la palabra, que de antes de formarte en el seno de tu madre, ya te conocía. Antes que tú nacieras, yo te consagré y te destiné a ser profeta de las naciones. Recordando un poco a San Juan Bautista o a tantos personajes de la Biblia que ellos no comprendían muchas veces por qué Dios se manifestaba. Por ejemplo, me recordaba del pasaje donde en San Lucas, donde nos habla, en ese momento del capítulo 1 en adelante, nos habla de la anunciación y todo lo hermoso que sucedió con María, cómo él tenía un propósito para Zacarías e Isabel, que ya eran personas mayores y que jamás se imaginaron que ellos iban a tener un hijo. Pero Dios tenía un plan perfecto para ellos, que aún en su avanzada edad, Él les iba a conceder el deseo y el anhelo de su corazón de tener un hijo. Y un hijo a la vez con un propósito, porque era Juan el Bautista, imagínense. Era el que iba a ir delante de Jesús, anunciándolo y llevando la buena nueva de lo que vendría. Imagínense qué privilegio de unos padres ya ancianos, ya grandes, que pensaron que ya no iba a haber respuesta en su vida, pero Dios tenía un propósito para ellos y para su hijo. Y así Dios con cada uno de nosotros tiene un propósito. Pero muchas veces le comentaba también en una charla con algunas personas que muchas veces Dios nos está hablando, ¿verdad? Y nos está diciendo a través de lo que está pasando y nos está tratando de que entendamos cuál es su propósito. A través de los fracasos Dios nos habla mucho, porque los fracasos son o malas decisiones o pruebas o que no estamos haciendo la voluntad de Dios. Entonces en las pruebas y en los fracasos Dios nos muestra y nos está hablando. Nos está hablando que no es lo que quiere para nosotros. Y muchas veces el hombre o la mujer sigue y sigue pues tratando de hacer su vida cometiendo los mismos errores. Y vuelve y vuelve y vuelve. Pero no se detiene a darse cuenta que Dios quiere lo mejor para él. Que Dios quiere lo mejor para ella. Y por eso está permitiendo que vengan los fracasos, para que a través del fracaso aquella persona comprenda y entienda que las cosas no son como ella o como él quieren, sino que como Dios quiere. Si María Santísima, por ejemplo, no hubiera dejado que la voluntad de Dios se hiciera en ella, ella se hubiera opuesto y hubiera dicho no, pero ella escuchó aún en medio de la prueba, porque su prueba fue de que su matrimonio estaba en riesgo, en peligro,
Pero aún en medio de la prueba, ella escuchó la voz del ángel, la voz de Dios que le estaba diciendo cuál era el propósito para ella. Y entonces cuando María pues acepta, ella se siente la hija predilecta, y es la hija porque es elegida por Dios. Y entonces dentro de la humanidad, María fue la predilecta de Dios. Pero María hizo la voluntad de Dios, y cuando hacemos la voluntad de Dios nos sentimos felices, porque ahí le decimos al Señor lo que María le dijo: hágase en mí según como has dicho. Y eso a nosotros nos eleva a un grado de obediencia y a un grado de plenitud, porque sabemos que estamos en las manos del que nos crió y el que nos amó hasta el final. Que Dios te bendiga y que a partir de hoy te sientas privilegiado o privilegiada, porque eres elegida por Dios para una vida llena de bendiciones. Que Dios te bendiga, y primero Dios, nos estamos viendo en el siguiente programa. Hasta pronto. Comunidad Mujer Virtuosa de la Parroquia Santa María Zona 17 presentó su programa Mujer de carácter más preciosa que una perla.